Ya habíamos hablado de la crisis política que vive la ONU, tras dejarse en evidencia que a 10 miembros de la delegación rusa se les denegó el pasaporte sin una causa fundamentada, imposibilitando la labor rusa en esta última asamblea. Pero a esto se suma una fuerte crisis económica, antes de ver cómo las grandes potencias del mundo no han cumplido con los pagos a la ONU, y la peculiar respuesta de Donald Trump cuando la ONU le exigió el pago de sus obligaciones. Te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El 8 de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que la ONU se enfrenta a la peor crisis financiera de la última década. 64 Estados miembros no han pagado la cuota. El primero, Estados Unidos, el mayor contribuyente del presupuesto de la organización. La Secretaría corre el riesgo de quedarse sin dinero para los salarios del personal de la organización y para el pago de bienes y servicios a los contratistas a finales de noviembre, afirmó el secretario general. Hasta ahora, 129 países han cumplido con sus obligaciones, pero estos fondos cubren el 70% de las necesidades de la ONU. Se prevé un déficit de $600 millones en octubre, lo que podría causar problemas en la celebración del debate de la Asamblea General y las reuniones de alto nivel. Se informa que entre los deudores están Brasil, Argentina, Israel, México, Irán, Venezuela, Arabia Saudí y Estados Unidos, donde está la sede de las Naciones Unidas. El presupuesto de la ONU se compone principalmente de las contribuciones de los Estados miembros. La aportación de cada miembro se determina basándose en la capacidad de pago de los países, calculado el ingreso nacional por habitante. En 2019 alcanzó los $3.300 millones. En la actualidad han sido transferidos unos $2.000 millones. La cuota de Estados Unidos representa el 22% del presupuesto de la ONU. Normalmente, Washington paga al final del año, cuando empiece el año financiero. No obstante, ya en 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la actividad del organismo y señaló que ningún país debería llevar una carga desproporcionada dentro de la ONU. Según información de fuentes abiertas, en 2019, el gobierno de Estados Unidos no ha transferido al presupuesto de la organización unos $670 millones, además de casi otros 400 millones, que son una deuda de los últimos años. Donald Trump respondió a la queja de Antonio Guterres sobre los impagos, destacando que todos los países miembros deben, no solo Estados Unidos. El problema se agrava con el hecho de que en caso de las dificultades financieras, la ONU no tiene derecho a pedir préstamos. Ante la escasez de dinero, el organismo cuenta con una especie de reserva financiera. Guterres ha exigido en repetidas ocasiones un aumento de esta cantidad para que corresponda al crecimiento del presupuesto. Por su parte, Rusia es un contribuyente consciente, ha cumplido con todas las obligaciones financieras puntualmente y ha pagado íntegramente las cuotas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante la falta de recursos, Antonio Guterres introdujo medidas de austeridad que se aplican a las sedes de la ONU en todo el mundo. Por ejemplo, se han recortado los artículos más caros relacionados con los servicios públicos. En la sede, los sistemas de aire acondicionado y calefacción están restringidos de las 6 de la tarde a las 8 horas del día siguiente, y algunos ascensores y escaleras mecánicas del edificio de la Secretaría están cerrados. Se ha suspendido la contratación de nuevo personal. Está prohibida la compra de nuevo material inmobiliario de oficina, a menos que sea absolutamente necesario. A partir de mediados de octubre, solo se celebrarán 2 sesiones diarias para el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, estrictamente de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde y desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, mientras que anteriormente los diplomáticos se reunían a menudo por la tarde y también por la noche. Asimismo, y lo que es más preocupante, es que no todos los documentos serán traducidos a los 6 idiomas oficiales de la organización, y la producción de estos documentos también sufrirá un retraso. Sin embargo, no se verán afectadas las actividades de los cascos azules, porque su presupuesto es independiente. Ante esta delicada situación financiera, Dujarric indicó que desde inicios de año, las Naciones Unidas tuvieron que tomar múltiples medidas para ajustar los gastos con las entradas de efectivo. De no haberse contenido el gasto a nivel mundial desde principios de año, el déficit de tesorería en octubre podría haber alcanzado los $600 millones y la organización no hubiera dispuesto de la liquidez necesaria para sufragar la apertura del debate de la Asamblea General y las reuniones de alto nivel del mes pasado. Hasta la fecha, hemos evitado interrupciones importantes en nuestras operaciones. A consecuencia de ello, indicó que estas medidas ya no son suficientes y que es el secretariado de la ONU el que podría verse obligado a afrontar un impago de los sueldos y los pagos de bienes y servicios a finales de noviembre, a menos que más Estados miembros paguen íntegramente sus cuotas presupuestarias.
Entre las medidas adicionales que Guterres ha pedido que se adopten de inmediato para contener la situación figuran la reducción de viajes oficiales, posponer el gasto en bienes y servicios y la suspensión de las actividades programadas fuera del horario oficial de reuniones. El secretario general señala que se trata de un problema recurrente que obstaculiza gravemente la capacidad del secretariado de cumplir sus obligaciones para con las personas a las que prestan servicios. Añadió, por lo que Guterres espera que los Estados miembros resuelvan sin más demora las cuestiones estructurales que subyacen a esta crisis anual. Previamente, el secretario general se dirigió a los Estados miembros en la quinta comisión de la Asamblea General, cuyas competencias incluye el presupuesto de la organización, donde les informó sobre el proyecto de presupuesto para el 2020. Tras advertir que durante este mes se alcanzará el déficit más profundo de la década, que se está en riesgo de agotar las reservas de efectivo cerradas de las operaciones de mantenimiento de la paz y que se puede llegar a noviembre sin suficiente efectivo para cubrir las nóminas, resaltó que nuestro trabajo y nuestras reformas están en peligro. El titular de la ONU indicó que el presupuesto estimado para el 2020 es similar al de este año y asciende a los 2.940 millones de dólares e incluye la reducción de 96 puestos y 643,9 millones de dólares para misiones políticas especiales. Sin embargo, la organización se enfrenta a una grave crisis financiera. Para ser más específicos, una grave crisis de liquidez. La ecuación es simple: sin dinero en efectivo, el presupuesto no puede ejecutarse correctamente. Guterres destacó que la aplicación del presupuesto ya no depende de la planificación, sino de la disponibilidad de efectivo, una situación que socava el cumplimiento del mandato y va en contra de nuestros esfuerzos por centrarnos menos en los aportes y más en los resultados. Recordemos que Rusia había denunciado el intento de Estados Unidos de socavar la labor de la organización internacional utilizando la influencia financiera y la política impredecible y tendenciosa de expedir visados a varios delegados rusos que habían previsto participar en las sesiones de la Asamblea General. En respuesta, la parte rusa pedirá de forma oficial celebrar reuniones de la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se ocupa del desarme y de cuestiones de seguridad internacional conexas fuera de los Estados Unidos. Recordemos que situaciones como esta no hacen más que golpear a países necesitados, tal como le pasa a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, que informó que entre julio y el pasado 6 de octubre solo recibió el 14% de los fondos necesarios para el desarrollo del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela. Hasta el 6 de octubre se han recibido 31,3 millones de los 223 millones necesarios para la implementación del Plan de Respuesta Humanitaria 2019, indicaba en su informe. El 38% de ese monto lo aportó la Unión Europea, el 29,5% provino del Fondo Central de la Acción en casos de emergencia, un 9,8% del Reino Unido y el resto fue suministrado por otros miembros de la Unión Europea. Adicionalmente, el informe hace referencia a que organizaciones como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recibieron 68,3 millones de dólares para actividades humanitarias implementadas ante la publicación del plan o por organizaciones que no tienen proyectos dentro del mismo. De acuerdo con este informe, en julio y agosto, 200.000 personas se beneficiaron de medicamentos e insumos médicos distribuidos a través del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela 2019. Sin embargo, 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, de los cuales 3,2 millones son niños, según reseña el documento. El plan que ejecuta la ONU tiene previsto desarrollar proyectos para atender a 2,6 millones de personas en situación de vulnerabilidad. La ONU ya había ofrecido anteriormente 200 millones de dólares a Venezuela, según Maduro, quien aseguró que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la ayuda que entregaría. Iban a conseguir 200 millones de dólares, no han conseguido ni una. Todo lo hicieron para una campaña contra Venezuela, y yo lo digo porque así como lo dije en enero, febrero y en marzo, Venezuela va a salir adelante con nuestro trabajo. En febrero, el gobierno solicitó a la ONU asistencia técnico-humanitaria para la compra de medicamentos y alimentos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la Organización de las Naciones Unidas no cumplió con la ayuda humanitaria que ofreció a Venezuela. Donde no ha funcionado para nada la cooperación es en la Organización de las Naciones Unidas. Ofrecieron villas y castillos en la supuesta ayuda humanitaria y no ha llegado ni un vasito de agua de Naciones Unidas. Pura bulla para hacer campaña y propaganda contra Venezuela. Por otra parte, Maduro sí destacó los avances de la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud para mejorar los centros hospitalarios.
Hay una cooperación directa con la OPS para recuperar, mejorar y especializar al máximo nivel todo lo que son las emergencias de los hospitales. Está funcionando bien esta cooperación. Según Caracas, esa cooperación de la OPS y la Organización Mundial de la Salud ha permitido el arribo de toneladas de medicamentos, ya que en febrero pasado, por ejemplo, Rusia junto a la OPS y la Organización Mundial de Salud envió más de 300 toneladas de productos esenciales. Es así como incluso la Organización de las Naciones Unidas empieza a sentir el golpe económico, ya que depende en mayor medida de Estados Unidos y luego del resto de potencias del mundo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.